Buenas noches, estamos en diciembre del 25 y estamos celebrando la Navidad tal y como la describe la Biblia. Hemos estudiado el Evangelio de Mateo, que es uno de los más profundos en su teología. Comprende plenamente el propósito de Dios que se cumple en la Navidad y cómo Él envía a su Hijo para venir a rescatarnos, a perdonarnos, a darnos una nueva vida, una nueva ciudadanía. Ya no solo seremos mexicanos, tendremos la ciudadanía del cielo. Y eso es más que un pasaporte, más que una visa, más que un salvoconducto. Es que nosotros ya somos ciudadanos del cielo, y si la muerte ocurre, como va a ocurrir con todos, solo es un trámite para pasar a la presencia de Dios, a la casa de Dios, al santuario celestial, a un reino de eterna paz, justicia y amor. Así que les invito a revisar otro aspecto, otra enseñanza de Mateo, cuando habla de la visita de los magos de Oriente. Y voy a leer con ustedes el segundo capítulo de Mateo, donde se narran esta visita. Dice así que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarlo. Sabemos que ha nacido. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se asustó, se extrañó, porque no quería ser derrocado. Y todo Jerusalén también se turbó. Así que convocó a los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde habría de nacer el Cristo, porque ya había sido anunciado años y siglos atrás. Ellos le dijeron: en Belén de Judá. No eres tú la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuándo surgió esa estrella? Pues en tal fecha. Fue como el 25 de diciembre del año pasado. Ok. Enviándolos pues a Belén, dijo: vayan allá y averigüen diligentemente dónde está el niño. Y cuando lo hallen, háganmelo saber, porque yo también quiero ir para adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, deteniéndose, se paró sobre la casa donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y entraron a la casa y vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta visita es algo muy especial. También la celebra todo el mundo. Celebran que unos magos, a los cuales ellos llaman reyes, la tradición los elevó a reyes y la tradición los elevó a santos, los santos reyes. En realidad eran unos magos que eran sacerdotes que exploraban el cosmos y veían en las estrellas algún mensaje de Dios. Ellos buscaban la verdad de Dios intensamente, no solo en las estrellas, sino que leían las profecías de todas las denominaciones, todas las religiones, entre ellos la profecía judía, porque recuerden que el pueblo de Dios estuvo esclavo allá en Babilonia, en el oriente, y allá se fueron los más sabios de Israel por 70 años, allá llevaron sus libros de profecía, allá los multiplicaron, los escribieron, y allá los estudiaron los magos, que en aquel tiempo le llamaban los magoi,
sacerdotes de aquellas tierras. Bueno, pues esos magos encontraron una estrella refulgente más que ninguna. Y como sabían que vendría un rey de justicia, dijeron, esta estrella es la que indica que Jesús ha nacido, que el rey de los judíos ha nacido. Vamos pues hasta Israel para adorar a ese rey, porque va a ser un rey divino, un rey de Dios. Mateo no fue testigo de esta visita. Mateo llegó a la fe mucho después, cuando ya Jesús estaba grande. Mateo lo conoció, pero sí escuchó las versiones que se decían, sí escuchó lo que el Señor Jesús les compartió, sí escuchó lo que los escribas sabían, sí escuchó lo que el gobierno narró respecto a la visita de aquellos magos. Así que Mateo se dio cuenta de que esta era una señal más del reino universal de Jesús que empezaba. Mateo, si ustedes se fijan, termina su evangelio con la gran comisión, que es el cumplimiento de toda la universalidad del reino de Dios. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero comienza el evangelio de Mateo con la genealogía y la narración de los magos, que también eran gente extranjera de otras naciones. De manera que el reino que Jesús estaba comenzando era un reino universal, extendido a todas las naciones. Mateo fue muy exacto en todas sus precisiones, habló del reino con toda puntualidad, estableció quién es el rey de este reino, que es Jesucristo, estableció cuál es la ley de Jesús, la ley de Cristo, que aparece en Mateo 5, 6 y 7 capítulos. Las parábolas del reino aparecen en Mateo, y fue muy exacto. Desde el capítulo 2 establece Mateo cuándo fue el lugar, cuándo fue la fecha y cuál fue la circunstancia en la que esto pasaría. Lugar, fecha y trasfondo lo establece Mateo en su evangelio. El lugar, en Betlén de Judea, Belén Efrata, en la Belén donde nació el rey David y llegó a ser el pastor rey 1000 años antes de Jesús. Y también allí nació Jesús, que fue rey y pastor de Israel, y que es el rey y el pastor de Israel. Así que no es una coincidencia, es un cumplimiento. Esto fue anunciado por los profetas tanto en 2 de Samuel 5:2 como en Miqueas 5:2. Ustedes lo pueden buscar ahí en su Biblia. Jesús y sus padres estuvieron muy poco tiempo en Belén. No vivían ahí, no tenían un domicilio, no tenían una tierra, no tenían una heredad en Belén. Así que en cuanto se recuperó María de su alumbramiento y se recuperaron económicamente, ellos se fueron a su tierra. Antes huyeron a Egipto para proteger la vida del Mesías, porque Herodes quiso matar al Mesías, al rey nuevo de Israel, matando a todos los niños que nacieron en esa época, de 2 años para abajo. Así que los magos vinieron a verlo cuando todavía estaba en Belén, aunque ya no en el establo aquel, ya estaban en una casa que José consiguió después, y fueron guiados por una estrella hasta Israel y luego por los escribas de Jerusalén para ir a Belén. Y después por la información que los profetas de Dios habían enviado. Ahora llama mucho la atención que esa información que los escribas extrajeron y dijeron van a ser en Belén de Judea, los escribas mismos no la creyeron. Los reyes, los magos sí lo creyeron y fueron y encontraron a Jesús, pero los escribas no lo creyeron.
¿Y cómo sabemos que no lo creyeron? Porque ninguno de ellos fue a Belén. Si hubieran creído que el Hijo de Dios estaba naciendo en Belén, hubieran dejado lo que estuvieran haciendo para ir a Belén a conocerlo, pero no fueron. Herodes mismo se enteró que iba a ser en Belén y no fue. Le dijo a los magos: ustedes vayan, ubíquenlo, si lo encuentran, me hacen saber para yo ir. Pero ni fue, porque no creyó en la palabra de Dios, no creyó en la promesa de Dios y no pudo ver a Cristo nunca. Después de la información de los profetas que Dios envió, Herodes y los escribas que no creyeron la información, pero los magos sí. ¿Cuándo fue el nacimiento de Jesús? Ahí dice muy bien, en Mateo 2, dice: en días del rey Herodes. Así que podemos ubicar cuándo fue Herodes el Grande, rey sobre Israel, reconocido por Roma y temido por todo Judá, desde unos años antes hasta 4 años después de Jesús, él estuvo reinando. Y en ese intervalo fue cuando Jesús nació y cuando vinieron los reyes, los magos del oriente, ¿no? Es llamativo también, hermanos, ver cómo estos magos se expusieron a un viaje larguísimo de cientos de miles de kilómetros en un tiempo de una temperatura no deseable, con el peligro de ser asaltados, y más que llevaban tesoros consigo, porque para ellos era el descubrimiento más grande de su vida. Iban a conocer al Rey de Justicia que iban a ser. Acá entre nos, nunca ha habido un Rey de Justicia en la tierra. Ha habido reyes con sus propios intereses que abusan de los demás, corruptos y malévolos, pero el Rey de Justicia es Jesucristo y nada más. Y vino solamente una vez a la tierra y valdría la pena haberlo ido a visitar. ¿Cuántos de nosotros no hubieran querido conocer al niño Jesús, pequeño o grande? Sería la experiencia más grande de nuestra vida. Y esos magos acudieron y sacrificaron su comodidad, arriesgaron sus vidas, arriesgaron sus tesoros y finalmente ofrecieron al Señor sus dones, sus regalos, su tiempo y todo lo que ellos tenían. Y eso se llama adorar. Adorar quiere decir postrarse ante alguien. Ellos se postraron ante el Señor Jesús, literalmente, físicamente, pusieron las rodillas en el suelo, pero también postraron sus tesoros y postraron sus vidas y su fe y su amor hacia el Rey que había nacido, que era el Hijo de Dios, el emperador del reino de los cielos. Sus regalos fueron muy costosos, fueron oro, incienso y mirra, que eran materiales que se regalaban solamente a los reyes. No le iban a llevar una camisetita hecha en Babilonia, ¿no? Fueron a llevarle regalos para un rey, incluso para un dios, como es el incienso. El incienso es un regalo para los dioses. Y la mirra es una unción para otorgarle a alguien que iba a morir por nosotros. Así que esta visita de los magos estuvo llena de mensaje, llena de significado, un ejemplo para nosotros, porque Dios busca verdaderos adoradores. El verdadero adorador comienza creyendo la palabra de Dios, creyendo la promesa del Señor. Y luego el verdadero adorador acude a adorar, a buscar al Señor y llegar a su presencia. Y luego el verdadero adorador se inclina ante el Rey, no ante la madre del Rey, ni ante el padre del Rey, ni ante los animales, sino ante el Rey. Eso es un verdadero adorador. Se inclina al otro lado, pues no es adorador, al menos no es un adorador de Cristo Jesús. Y luego entrega sus tesoros, su vida, su tiempo, porque el Señor merece todo eso. Lo merece. La invitación de hoy
es que aceptemos el regalo de Jesús y veamos el ejemplo de los magos para convertirnos en verdaderos adoradores, que creamos su palabra, que creamos sus promesas, que vayamos a buscarle, que nos postremos a sus pies y que entreguemos nuestra vida para el servicio del Señor. Les invito a orar para hacer una oración. Cierren sus ojos. Señor y Dios, gracias por tu regalo de Navidad en Cristo Jesús. Quisiéramos, Señor, ser adoradores como los magos, que habiendo leído en tu palabra, en la profecía, viendo las señales en el cielo, decidieron ir y arriesgar todas sus cosas, su vida y su comodidad y sus tesoros para conocer personalmente a Jesús. Y cuando lo encontraron, Señor, se postraron y ofrecieron dones. Queremos llegar a ser adoradores tuyos y solamente tuyos. Perdona nuestra falsedad, perdona las falsas navidades que hemos celebrado y ayúdanos a celebrar en este año la Navidad de Cristo Jesús. Pues lo rogamos en su nombre bendito. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el otro miércoles.